Este día veremos vasculopatía hipertensiva o lo que antes se denominaba hipertensión arterial. 7.6 millones de fallecimientos a nivel mundial por año y mucha discapacidad son relacionadas a la hipertensión. Esta duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya sea cardiopatía coronaria, ICC, enfermedad cerebral isquémica hemorrágica, insuficiencia renal y arteriopatía periférica. Importante es que el tratamiento antihipertensivo aminora claramente los riesgos de enfermedad cardiovascular y renal, pero grandes segmentos de la población de hipertensos no reciben tratamiento o son tratados de manera inadecuada. La hipertensión está presente en todas las poblaciones y en sociedades industrializadas la presión arterial aumenta de forma lenta y sostenida en los primeros 2 decenios de la vida. Esta aumenta en forma gradual en el transcurso del tiempo desde niños, adolescentes y adultos jóvenes. En adultos mayores de 60 años, las presiones sistólicas se ven mayor en mujeres que en varones. También la presión diastólica aumenta de forma progresiva hasta que la persona alcanza unos 55 años, límite a partir del cual tiende a disminuir. La consecuencia es que ensancha la presión diferencial o del pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, después de los 60 años. En Estados Unidos, casi 30% de los adultos, equivale como mínimo a 61 millones de personas, sufren hipertensión. Más frecuente en las personas afroamericanas, en segundo lugar los caucásicos y en tercer lugar descendientes de latinoamericanos. La posibilidad de hipertensión aumenta con el envejecimiento y en sujetos que tienen más de 60 años la prevalencia es de 65.4%. Vemos en esta gráfica que la hipertensión es una causa importante de enfermedad renal a nivel mundial. Y también lo reflejan los datos latinoamericanos en cuanto a la diabetes y hipertensión sumadas, son causantes de más del 60% de la enfermedad renal terminal en Latinoamérica. En El Salvador, el año pasado se reportó datos de la encuesta de enfermedades crónicas no transmisibles en población adulta y ellos encontraron que prehipertensión 27.2%, hipertensión arterial 37% y una población estimada de hipertensos de más de 1 millón de habitantes. Concluyeron que la hipertensión es la enfermedad no transmisible más prevalente en nuestro país. Los factores ambientales y genéticos pueden contribuir a las variaciones regionales y raciales de la presión arterial y la prevalencia de la hipertensión, sobre todo sobrepeso, consumo de sal, consumo de bajas cantidades de potasio y calcio en los alimentos, alcohol en exceso, estrés psicosocial y sedentarismo. En casi todas las personas es posible que la hipertensión constituya un trastorno poligénico, en que la combinación de genes actúa concertadamente con la exposición ambiental para hacer solo una pequeña contribución a la presión arterial. Entre los mecanismos sabemos que está el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica generan pues la presión arterial. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico depende de la contractilidad del miocardio y la magnitud del compartimento vascular. La resistencia, por lo tanto, depende de la estructura vascular y la función vascular. Dentro de los mecanismos de la hipertensión está el volumen intravascular, en donde el sodio es el ion predominantemente extracelular y un determinante primario del volumen. Cuando el consumo de cloruro de sodio rebasa la capacidad de eliminación renal, se da el comienzo de la expansión de volumen intravascular y nos aumenta el gasto cardíaco. Pero el incremento inicial de la presión, en respuesta a la expansión de volumen vascular, pudiera provenir del aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, con el paso del tiempo, aumenta la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco se revierte y se reorienta a la normal.
El efecto del sodio en la presión arterial proviene del hecho de que dicho ion está combinado con el cloruro, en tanto que las sales de sodio sin cloruro ejercen mínimo o nulo efecto en la presión arterial. Conforme aumenta la presión, en respuesta al consumo de grandes cantidades de cloruro de sodio, se incrementa la excreción de sodio por la orina y se conserva el equilibrio del sodio a expensas de un incremento en la presión arterial, el fenómeno conocido como presión arterial natriuresis, o como los nefrólogos lo denominamos natriuresis por presión. La hipertensión sensible a sal puede ser consecuencia de la menor capacidad del riñón para excretar sodio por una nefropatía intrínseca o por la mayor producción de una hormona que retenga sodio, como la aldosterona, que resulta en una mayor reabsorción de dicho ion en los túbulos renales.